Vivienda, bueno, ministra, usted dice que empleo, tasas de interés, que las viviendas, que los lanzamientos han ido mejorando. Exactamente, esto contrasta un poco con lo que dice Camacol. ¿Cuáles son las cifras que ustedes están viendo y cuáles son las cifras que ellos están viendo? Nosotros hemos tenido hoy una muy agradable conversación con el sector financiero, con el sector de la construcción, empresarios de la construcción que nos han dicho que ven con optimismo el año 24 y estamos de acuerdo con ellos. Hay razones objetivas para ser optimistas en este año 2024. Baja la tasa de inflación, baja la tasa de interés. Y lo que vimos en el análisis de esta tarde es que el chubasco de la pandemia parece que ya está amainando. Teníamos un sector estable antes de pandemia, una situación realmente difícil, no solamente para el sector de la construcción, sino para toda la economía colombiana en esos 2 años de dificultad, y el año 24 es un año de estabilización, un año de optimismo por las razones mencionadas. El programa Mi Casa Ya funciona bien, tiene recursos, tiene operación optimizada y adicionalmente nos ha mostrado que es posible tener acciones de progresividad, llegar a las familias que más lo necesitan, tener más viviendas VIP financiadas con los subsidios de Mi Casa Ya. Y esto realmente nos muestra las razones objetivas para el optimismo en el sector de la construcción. Trabajamos de la mano con los constructores, trabajamos de la mano con el sector financiero y esto genera empleo, esto genera bienestar. Y se ha dicho también que los cambios en el programa Mi Casa Ya habían afectado también las cifras y el empleo. Nosotros sabemos, y las cifras lo demuestran, que Mi Casa Ya funciona de manera óptima. En primer lugar, porque tiene recursos, porque este gobierno ha garantizado 50.000 subsidios durante cada uno de los 4 años del periodo del presidente Petro. Incluso en el año 23 tuvimos más, se asignaron subsidios de presupuesto 23 del orden de 75.000 subsidios para acompañar esta situación que se prestó, que sucedió después de pandemia. Adicionalmente estamos haciendo asignaciones semanales que los constructores nos aplauden, nos han dicho muchos que está funcionando bien y nosotros sabemos que eso es así. Las coberturas están garantizadas, tienen el rezago propio de la operación del ciclo de la construcción, pero no hemos asignado un solo subsidio que no tenga cobertura. Y por supuesto, hoy no tenemos duda que el programa funciona de manera óptima. Ministra, ¿cuáles fueron esos ajustes que se le hicieron al programa Mi Casa Ya y cómo hicieron para sacarlo del rezago? En el año 22 y para vigencia 23 hicimos varias acciones. La primera, garantizar recursos para el programa. Solamente había para el año 23 en el presupuesto 23.000 subsidios y se tramitó en el Congreso una adición de 1.23 billones de pesos que se asignaron posteriormente. Segundo, los trámites de la cobertura. Y tercero, los ajustes en aplicación de encuestas SISBEN, asignaciones semanales y el avalúo de referencia, que en el año 23 fue del 85%, en el año 24 es del 70% de avance de obra y esto nos agiliza también los desembolsos. Todo esto está en operación desde agosto del año pasado, realmente ya está estable la operación, habiendo tenido que superar los baches del programa que encontramos cuando llegamos en el año 22. Ministra, dos preguntas. Una respecto a las tasas, porque hace unos segundos hablábamos que una de las principales causas que llevó de pronto a esta crisis fueron las altas tasas de interés. Por supuesto, usted decía que era la principal causa. Hemos visto que pues, los bancos han empezado a bajar las tasas, pero el Banco de la República lo ha hecho de una forma mucho más acelerada que lo que los bancos lo han hecho. Incluso el ministro de Hacienda ha hecho varias veces un llamado a que los bancos comerciales bajen más las tasas. ¿Usted haría el mismo llamado? Porque si vemos los puntos básicos que ha bajado el Banco de la República respecto a lo que han bajado los bancos, hay una diferencia muy amplia. Esa es mi primera pregunta y ya luego la otra. De manera permanente hacemos un llamado, pero además una conversación fluida, amable,
rigurosa con el sector financiero para que bajen las tasas de interés y lo están haciendo. El Gobierno Nacional tiene un instrumento importante que es el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro tiene tasas de 10,4 para vivienda social y esto realmente es una gran alternativa para las familias que acceden a crédito hipotecario. Y la otra pregunta es respecto a unas cifras que presentó hace una semana Camacol, porque nos mostraron unas cifras donde, solamente le doy un dato, decían que el promedio de venta total entre 2013 y 2019 era de 14.000 viviendas y que el promedio actualmente en el primer trimestre de 2024 es de 10.500 viviendas, es decir, ahí se evidencia una disminución muy grande en el promedio de ventas. Usted lo que nos acaba de decir es que estamos viendo unas cifras similares y lo que yo veo en esta gráfica es que no. ¿A quién le creemos? Las cifras son objetivas, las ofrece el DANE, las ofrecen diferentes fuentes rigurosas. Las miradas son diferentes. Hoy tuvimos una conversación amplia con constructores, con el sector financiero, mirando una tendencia desde antes de la pandemia para llegar a la conclusión que había una estabilidad antes de la pandemia, que la pandemia generó realmente un chubasco, para darle un nombre, una situación especial, diferente en la economía en general y en el sector de la construcción en particular, pero que esa dificultad, esa situación se está estabilizando y que el año 24 nos muestra razones objetivas para ser optimistas. Las cifras las analiza cada uno y nosotros hemos explicado la visión que tenemos de eso. Sí, porque las cifras que él acaba de mencionar son muy distintas a las que usted menciona, ministra. Entonces, ¿por qué antes, en 2013 a 2019, se estaban vendiendo 14.000 viviendas y hoy en día 10.500? Y usted nos acaba de señalar que estamos viendo cifras similares. Si las cifras no son similares de 14.000 a 10.500, desde lo que yo veo. Las cifras son objetivas y las producen las diferentes fuentes rigurosas para ofrecerlas, para construirlas, para darlas a conocer. La visión que tiene cada uno permite análisis. Nuestro análisis es que la situación generada por la pandemia, que fue realmente seria, difícil para la economía en general y para el sector de vivienda en particular, se ha estabilizado, está en un proceso de estabilización, la volatilidad está cambiando. Pero quiero señalar una cosa que recuerdo en este momento. Si uno mira marzo del 24 en comparación con marzo del 23, se da cuenta que este año, en este mes, han incrementado las iniciaciones de vivienda VIP en casi 44%. Las cifras realmente nos muestran muchas cosas y hay que desmenuzarlas y analizarlas. Ministra, ¿cuáles son los elementos que le hacen sentir a usted optimista frente al futuro del sector de la construcción? Lo primero, que las tasas de interés están disminuyendo. La variable más importante para el sector de la vivienda son las tasas de interés. Las familias deben pagar una cuota hipotecaria cuando acceden a un crédito de 20 o 25 años y si las tasas son altísimas, como estuvieron el año pasado del 18%, no hay familia que pueda pagarlo. Esto realmente es la variable más importante. Y por supuesto, tener subsidios, tener acceso a crédito que ofrece el sector financiero, y nos lo han dicho los constructores que tienen salas de ventas llenas, que están iniciando proyectos especialmente de vivienda VIP, y esto realmente nos alegra mucho porque la vivienda VIP es la que compran las familias más pobres, son las viviendas de hasta 90 salarios mínimos que realmente llegan a la base de la pirámide. Ministra, tengo dos preguntas también. La primera, quiero saber qué cifras de desistimientos maneja el Ministerio de Vivienda, porque Camacol dice que los cambios a Mi Casa Ya explican más del 30% de esas renuncias de los hogares. Y ya la hago. Bueno, cuando las tasas de interés son altas, así las familias hayan hecho una compra, cuando acceden al crédito y ven cuál es la cuota mensual que tienen que pagar, ahí se dan cuenta que no pueden continuar con su negocio inmobiliario. Los desistimientos no son perpetuos, no son para siempre. Primero, desde la perspectiva de los constructores, la familia Pérez desiste y la familia Quintero compra. Los constructores venden, si no se puede, a una familia porque la cuota hipotecaria es muy alta, a otra.
Y para las familias tampoco es perpetuo el desistimiento. Si en el año 23 no pudieron porque las tasas estaban al 18, en el año 24 ven una perspectiva positiva, porque hoy están al 14 y muy seguramente van a seguir bajando. Ministra, también Camacol decía que el ministerio no ha activado un plan de reactivación para el sector vivienda y ha hecho varias propuestas de incrementar los subsidios, de incrementar la ejecución presupuestal del fondo de vivienda y otras. Quiero saber cómo es la relación con Camacol y si ustedes le van a hacer, no caso, sino van a coger quizás algunas de las recomendaciones que ellos han insistido ya desde hace más de un año en las mismas propuestas, pero no se implementan. Nuestras relaciones con el sector de la construcción son magníficas, lo vieron ustedes hoy, estuvieron aquí acompañándonos dos grandes constructores de las regiones más pujantes en materia de vivienda, de Atlántico y del Valle. Conocemos toda la situación fiscal de Colombia, sabemos que los presupuestos se definen en el Congreso. Por supuesto que todos los recursos que vengan al sector de la vivienda, yo los impulsaré, estaré feliz siempre de que haya más, porque es un sector que genera bienestar, es un sector que genera empleo. ¿Y va a haber preasignaciones BIS? Estamos haciendo preasignaciones BIP y nos ha ido muy bien. ¿Qué pasa con las preasignaciones BIP? Que las familias pueden tener la garantía en el momento de la compra, esto es cuando no se han realizado todavía las obras, las iniciaciones, que hasta 24 meses después pueden tener su subsidio. Pensábamos que eso iba a tener un rezago, que se iba a demorar, nos sorprendió lo rápido que los constructores están solicitando preasignaciones junto con el sector financiero. Vamos muy bien en preasignaciones BIP. Ministra, con respecto al empleo, el mismo DANE dice que se han perdido 50.000 en febrero. ¿Esto no es un indicador de que está disminuyendo la construcción? Hemos visto que el sector de la construcción, que incluye no solamente viviendas, sino otras edificaciones, tuvo un bache serio en el tiempo de la pandemia. En tiempos anteriores había estabilidad, posteriores de igual manera. Por supuesto que cada empleo perdido es una preocupación, pero en lo agregado, en lo macro, encontramos estabilidad en el sector de las construcciones, que incluye no solamente viviendas, sino otras actividades productivas. Ministra, ¿cómo le ha ido en la nueva estrategia de ayudar con subsidios para mejora de las viviendas? Tenemos una apuesta muy importante en el gobierno del presidente Petro, y es no solamente atender el déficit cuantitativo, sino también el déficit cualitativo. Hay 4 millones de familias que viven en viviendas, que habitan viviendas precarias. Esto es piso de tierra, pared de tabla, techo de lata, sin baño, sin cocina. Hay hoy en Colombia 52.000 mejoramientos de vivienda en marcha, y este año tendremos 70.000 que se asignarán durante el mes de abril y mayo. Ya estamos avanzando en eso, y yo quiero recordar las cifras que vimos la semana pasada de disminución de la pobreza multidimensional. Está bajando la pobreza multidimensional 0.8%, y si uno mira el detalle, vivienda tiene un componente importante, así que estamos avanzando. El año pasado avanzamos y los siguientes lo vamos a hacer mucho más. Ministra, entonces esa crisis de la que habla Camacol realmente no existe. Hemos dicho ahora que vemos razones objetivas para el optimismo. Hay un momento realmente crítico, que fue el momento de la pandemia. Antes había estabilidad en el sector, y sabemos que en este momento la estabilidad está llegando también. La volatilidad está disminuyendo, y hay razones objetivas, especialmente la disminución en la tasa de interés, que es la variable más importante para impulsar el sector de la vivienda. Ministra, Camacol también alarmaba un poquito sobre el tema de desempleo en el sector y además la caída de viviendas en estos 3 meses que van del año. ¿Cómo ve el panorama desde el Ministerio de Vivienda y qué inversiones se tienen previstas para recuperar ese sector? Hay razones objetivas para ser optimistas en el sector de la construcción. Vemos que antes de la pandemia había una estabilidad, fue un momento volátil de grandes dificultades, una caída, un auge, y ahora en este año tenemos estabilidad. Realmente estamos contentos, optimistas, especialmente por la disminución en las tasas de interés. Ministra, para las personas que de pronto no tienen acceso a un subsidio BIS o un subsidio BIP, ¿qué se ha planteado, qué se ha hecho sobre el tema de subsidio a la tasa, por ejemplo, para esas personas?
Hay dos tipos de necesidades en Colombia. Las familias que tienen la posibilidad de comprar una vivienda nueva, y eso es atender el déficit cuantitativo. Pero sabemos que hay 4 millones de familias que viven en una vivienda precaria y realmente uno de los grandes avances en los que estamos trabajando en este gobierno es en el programa Cambia Mi Casa de mejoramientos de vivienda. Todos los subsidios de Mi Casa Ya vienen acompañados con un subsidio a la tasa de interés, son las coberturas, y eso lo hemos garantizado y lo hemos venido cumpliendo. Pero para los que no cumplen con los requisitos para aplicar a subsidio BIS. Los recursos públicos deben destinarse primero a quienes más lo necesitan y ese es el propósito del programa Mi Casa Ya y de los ajustes que hemos venido haciendo. Y se ven resultados en materia de progresividad. Gente más pobre, cuando utilizamos la clasificación SISBEN, se ve la concentración en los análisis de la estadística y cada día más subsidios de Mi Casa Ya llegando a familias que compran vivienda VIP. Es decir, que no hay una crisis en el sector, ministra. Hemos dicho hoy que hay razones objetivas para el optimismo en el sector de la construcción. Vimos que la pandemia tiene realmente una situación seria. Antes de la pandemia había estabilidad, en este momento estamos volviendo a la estabilidad y eso nos alegra mucho, especialmente por la caída en la tasa de interés. El ministro de Hacienda hace como un mes dijo que el sector estaba en cuidados intensivos. ¿A qué se refería? Pregúntale a él. Gracias. Chao, ministra. Gracias. Tú sabes,